Bueno, procedo entonces, ahora sí, cumplido el receso, a dictar sentencia. Bien, en este caso, la demandante afirmó tener derechos de propiedad industrial sobre la expresión agrocampo, respecto de la cual ostenta marcas en diferentes clases. Afirmó que en la resolución 8765 de 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio reconoció la notoriedad de la marca Agrocampo. Expresó que en el año 2014 uno de sus vendedores se percató de que en el corregimiento de Piedras Blancas había un establecimiento de comercio denominado Veterinaria Agrocampo Piedras Blancas, en el que se comercializan insumos agrícolas, concentrados, droga veterinaria, abonos, sales mineralizadas, entre otros. A juicio de la demandante, la accionada hace uso de una expresión similar a la marca Agrocampo para los mismos servicios que se encuentran amparados, para los que se encuentran amparados sus derechos de propiedad industrial, lo que constituye una infracción de los mismos. Esa es una síntesis de los hechos de la demanda. Pasemos entonces a resolver de fondo, para lo cual primero voy a señalar que el artículo 238 de la decisión 486 establece que el titular de un derecho protegido en virtud de esta decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. Esto es específicamente el artículo que habla de la legitimación activa. En este caso, la sociedad demandante demostró la existencia y titularidad de diversos derechos de propiedad industrial, según puede observarse en los folios 33 a 46 del expediente. Dentro de esos derechos se encuentra la marca mixta Agrocampo, registrada en la clase 42, que cuenta con certificado 144503, en la que hago énfasis, teniendo en cuenta que va a ser relevante en este caso, como más adelante se van a dar cuenta. En ese orden de ideas, siendo Agrocampo la titular de la marca señalada, se encuentra legitimada para iniciar la acción por infracción de derechos de propiedad industrial objeto de este proceso. Pasemos a el uso que se demanda como infractor. El artículo 155 de la decisión 486 establece una serie de comportamientos a través de los cuales se considera que terceros no autorizados incurren en infracción de derechos a la propiedad industrial. Estos derivados básicamente de los usos no autorizados de marcas que se encuentran registradas. Así, lo primero que se debe establecer en este tipo de casos es si la demandada, que para nuestro caso es Yolanda Acevedo, ha hecho uso de la expresión que se aduce infractora. Posteriormente se debe proceder a calificar si ese uso es infractor o no, a la luz de la decisión comunitaria. Al observar el material probatorio aportado, puede verificarse en el folio 7 del cuaderno 1 la existencia de un establecimiento de comercio denominado Veterinaria Agrocampo Piedras Blancas. Al respecto, es posible concluir que dicho establecimiento es de propiedad de Yolanda Acevedo Ortiz, pues así lo deja claro el certificado de matrícula de establecimiento de comercio expedido por la Cámara de Comercio, que aparece en el folio 17. Ahí se señala que la señora Yolanda Acevedo es la propietaria de un establecimiento que aparece registrado bajo el nombre Veterinario Agrocampo Piedras Blancas. Así, lo primero que puedo concluir es que Yolanda Acevedo ha usado en el comercio la expresión agrocampo para identificar un establecimiento de comercio, que es el que aparece en la fotografía del expediente a la que ya me referí. Este uso está asociado a la comercialización de productos y servicios dentro del sector de la veterinaria. ¿Por qué se sabe esto? Pues así se anuncia en la misma enseña mencionada, Veterinaria Agrocampo Piedras Blancas. Resalto aquí que no podría entenderse que lo que vende la accionada es todo lo que aparece en su registro de Cámara de Comercio, pues eso es lo que reporta para efectos registrales, pero lo que muestra la realidad del proceso es que su actividad se desarrolla dentro del sector veterinario. Bien, definido el uso, califiquémoslo a efectos de determinar si es infractor. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que la modalidad de infracción contemplada en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000 se configuran aquellos eventos en los que se reúnen dos elementos: uno determinativo, referido al uso de una marca o signo registrado en el comercio, y el segundo condicional, que expresa que debe existir un riesgo de confusión o asociación. Al momento de escorrerse el traslado de las excepciones de fondo, para ello verifique el folio 180 del cuaderno 1,
La demandante precisó que la marca infringida, de las tantas que allegó, es aquella que ampara servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente lo relacionado con productos veterinarios, agropecuarios y ferretería. Al revisar los registros allegados se observa en el folio 34 vuelto la marca mixta Agrocampo, registrada en clase 42 que cuenta con certificado 144503. Ese signo que aparece ahí ampara precisamente servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente lo relacionado con productos veterinarios, agropecuarios y ferretería. Teniendo en cuenta esa circunstancia, es decir, lo manifestado al descorrerse el traslado de las excepciones y el registro que aparece, que ya mencioné, que aparece en el expediente, pues voy a centrar mi análisis en ese signo, que es el que entiendo de los actos de postulación, es el que específicamente se puede entender como infringido. Bien, esto nos pone en el siguiente escenario, y es que debemos confrontar una marca mixta, el de la demandante, y un signo nominativo, que es el que aparece en la foto del folio 7 del cuaderno 1. Sobre este punto es pertinente aplicar lo señalado también por el Tribunal de Justicia, que en interpretación prejudicial en el proceso 12 IP de 2014 señaló lo siguiente: la Corte consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. De acuerdo con la doctrina especializada, en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma, la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que por lo mismo determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores. Sigue la cita. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina. Y si por otro lado en la marca mixta predomina el elemento gráfico, frente al denominativo no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Por otra parte, en proceso 17 IP de 2013, el mismo tribunal expresó lo siguiente: por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan un gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características puede causar mayor impacto en el consumidor. Siguiendo estas reglas que enseña el tribunal, es claro que en este caso el elemento preponderante del signo mixto, que cuenta con registro 144503, es el denominativo, esto es la expresión agrocampo. Lo anterior teniendo en cuenta la fuerza de la palabra agrocampo y que su parte figurativa no resulta tan llamativa como esa expresión. Por tanto, es perfectamente aplicable la regla general antes mencionada acerca del impacto de las palabras en la mente del consumidor. En este orden de ideas, la confrontación, en principio, se debería realizar entre la expresión agrocampo y la expresión veterinaria agrocampo Piedras Blancas. Sin embargo, es del caso precisar que la expresión veterinaria no es distintiva, ya que solo cumple la finalidad de indicar los servicios que se comercializan en el establecimiento. Tampoco es distintiva la expresión Piedras Blancas, pues ella es indicativa en la medida que simplemente hace referencia al corregimiento en el que se encuentra ubicado el establecimiento, lo que puede verificarse al ver el certificado de Cámara de Comercio que obra folio 17. En ese orden de ideas, el único elemento que cumple una finalidad distintiva dentro de la expresión veterinaria agrocampo Piedras Blancas es la palabra agrocampo, por lo cual el cotejo marcario debe realizarse entre el elemento preponderante del signo de la demandante, esto es la palabra agrocampo, y la única expresión que en el signo presuntamente infractor cumple una función distintiva, es decir, la expresión agrocampo. Puestas de este modo las cosas, la conclusión evidente es que la expresión utilizada por la demandada en el desarrollo de su actividad comercial es idéntica a la marca agrocampo a la que se ha hecho referencia y cuyo derecho está radicado en cabeza de la demandante. Ahora bien, teniendo en cuenta que el registro ampara
servicios prestados por establecimientos destinados a satisfacer necesidades individuales, especialmente relacionados con productos veterinarios, y que la demandada tiene un establecimiento destinado precisamente a satisfacer necesidades relacionadas con productos veterinarios, es claro también en este caso que se configura un riesgo de confusión, en la medida que los consumidores podrían acercarse al establecimiento de Yolanda Acevedo con la equivocada idea de creer que se trata de los establecimientos Agrocampo de la sociedad demandante, expresión que, insisto, está amparada. Todo lo cual no es otra cosa que la configuración de la infracción establecida en el literal D del artículo 155 de la decisión 486 de 2000, según el cual el titular de la marca puede impedir a terceros usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualquier producto o servicio cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Bien, precisado entonces que hubo una infracción, hablemos ahora de los daños para agotar el segundo de los puntos de la fijación del litigio. De acuerdo a lo que se expuso en la demanda, el daño sufrido por Agrocampo corresponde al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia. Igualmente, para efectos de la cuantificación se acordó el sistema de indemnizaciones preestablecidas. Es importante explicar que quien eligió el sistema de indemnización preestablecidas no tiene que probar la cuantía del daño. La tasación la determina el juez. Sin embargo, el régimen de indemnizaciones preestablecidas únicamente libera de la carga de la prueba de la cuantía del daño, pero no de la existencia del mismo. Esa carga sigue estando en cabeza del demandante. Así, debe comenzarse por analizar si la demandante cumplió con esa carga y después proceder a estimar la cuantía del daño de conformidad con los criterios establecidos en el decreto de indemnizaciones preestablecidas. Siguiendo esta línea, pasemos a analizar los criterios contenidos en el artículo 243 de la decisión 486 de 2000, que merecen una explicación en tanto que fue a uno de ellos a los que se acogió la parte demandante. Si observamos el artículo 243, podemos encontrar que su encabezado anuncia un listado de criterios para calcular los perjuicios. Dichos criterios se encuentran separados en tres literales. El primero hace referencia al daño emergente y al lucro cesante, lo que nos permite concluir que cuando la norma habla de criterios, a lo que está aludiendo es a tipologías de daño, que en el caso del literal A son los daños tradicionales que ya existen desde el Código Civil. Siendo esto así, es lógico que los demás criterios contenidos en los literales B y C también correspondan a tipologías de daño, que a pesar de no ser los que tradicionalmente conocemos, el legislador ha querido que lo sean. Por tanto, los beneficios obtenidos por el infractor, así como el valor de una licencia hipotética, son en sí mismos daños indemnizables en asuntos de infracción de derechos de propiedad industrial, pues, insisto, así lo quiso el legislador. Y se debe aclarar que tanto los criterios o daños del literal A como los del B y los del C siempre tienen que demostrarse, pues la norma no establece de ninguna manera que se presuma. Quiero dejar claro además que no es posible solicitar el reconocimiento del literal C si se han solicitado los del literal A y B. Esto en la medida que la misma norma, al utilizar una O al final del literal B, hace que el literal C sea excluyente y por tanto este puede alegarse solo de manera individual sin acompañarse de otras tipologías de daño, tal como bien lo hizo el demandante, quien precisó que su daño corresponde al del literal C del artículo 243, es decir, el de la licencia hipotética que hubiera concedido. Pues bien, en cuanto al precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia, la existencia del daño se encuentra acreditada, en razón a que la demandante evidentemente no ha otorgado ninguna licencia a la accionada, lo cual constituye una negación indefinida que no requiere prueba. Y lo cierto es que no existe tampoco prueba alguna que acredite lo contrario, es decir, que la señora Yolanda Acevedo contaba con una licencia en su favor otorgada por la demandante. Acreditada así la existencia del daño, pasemos a cuantificar. Según el artículo 2.2.2.21.2 del decreto 1074 de 2015, norma vigente en materia de indemnizaciones preestablecidas, la indemnización puede ser equivalente a un mínimo de 3 salarios y hasta un máximo de 100 por cada marca infringida. Teniendo en cuenta que en este caso se verificó la infracción de una marca, como antes explicó,
se fijará una suma de 3 salarios mínimos legales mensuales que asciende a 2.343.726 pesos. Lo anterior debido a que, según el parágrafo de ese mismo artículo, para cada caso particular el juez ponderará y declarará en la sentencia que ponga fin al proceso el monto de la indemnización teniendo en cuenta las pruebas que obren en el proceso, entre otras la duración de la infracción, su amplitud, la cantidad de productos y la extensión geográfica. Bajo este punto, se advierte que la demandante solamente aportó una factura expedida por la accionada. Igualmente quedó claro que la infracción únicamente tuvo lugar en un municipio y a través de un solo establecimiento, razón por la cual la indemnización que voy a dar es la mínima señalada en la ley, que es la de los 3 salarios. Bien, solo restaría referirme a las agencias en derecho, en tanto que se va a declarar la infracción y se condenará al pago de perjuicio. Fijo agencias en derecho, entonces, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 365 y 366, numeral 3 del Código General del Proceso. Para esto va a tener en cuenta las tarifas establecidas en el Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo 1887 de 2013, específicamente numeral 1.3, según el cual se fija como cifra de las agencias hasta el 20% del valor de las pretensiones reconocidas o negadas en la sentencia, en este caso de las reconocidas. Por ello, concederé a favor de la demandante el equivalente al 20%, es decir, el máximo de las pretensiones reconocidas, que haciendo el cálculo asciende a la suma de 468.745 pesos. En mérito de lo expuesto, el coordinador del Grupo de Trabajo de Competencia Leal y Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, en ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el Código General del Proceso, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar que Yolanda Acevedo Ortiz infringió los derechos de propiedad industrial de Agrocampo SAS conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo, ordenar a Yolanda Acevedo Ortiz retirar la expresión Agrocampo del nombre con el que identifica su establecimiento de comercio. Igualmente deberá retirar el uso de la expresión Agrocampo del registro que obra en la Cámara de Comercio de Urabá bajo el número de matrícula 48358. Para cumplir con esta obligación, Yolanda Acevedo Ortiz cuenta con un término de 10 días hábiles contados a partir de la notificación de la presente providencia. Tercero, ordenar a la Cámara de Comercio de Urabá la cancelación de la inscripción del establecimiento de comercio veterinaria Agrocampo Piedras Blancas, registrada bajo el número 48358 de propiedad de Yolanda Acevedo Ortiz. Esta orden deberá cumplirse únicamente si dentro del término de 10 días hábiles contados mencionados en el numeral anterior, la señora Yolanda Acevedo Ortiz no cumple la obligación allí señalada. Por secretaría, líbrese del oficio correspondiente a fin de que la demandante lo tramite ante la Cámara de Comercio de Urabá. Cuarto, ordenar a Yolanda Acevedo Ortiz abstenerse de manera inmediata de usar la expresión Agrocampo en letreros que identifiquen su establecimiento de comercio. Quinto, ordenar a Yolanda Acevedo Ortiz retirar de manera inmediata la publicidad, papelería o cualquier otro medio comercial en donde utilice la expresión Agrocampo. Sexto, condenar a Yolanda Acevedo Ortiz a pagar a favor de Agrocampo SAS la suma de 2.343.726 pesos a título de indemnización de perjuicios. Lo anterior lo deberá hacer en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Séptimo, condenar en costas a Yolanda Acevedo Ortiz. Para el efecto se fija por concepto de agencias en derecho la suma de 468.745 pesos, los cuales deberá pagar Yolanda Acevedo Ortiz a favor de Agrocampo SAS. Por secretaría realícese la liquidación de costas correspondiente. Esta decisión queda notificada en estrado. ¿Algún comentario? Bueno, entonces solamente me restaría referirme a los honorarios del curador. Aquí hay una circunstancia particular en este caso, y es que tal como ocurrió cuando hablamos del interrogatorio de parte, el proceso inicia bajo el Código de Procedimiento Civil, es decir que para el momento en que se hace la designación aún existían las antiguas normas sobre los curadores y no existían esas nuevas normas del Código General del Proceso sobre la labor que se debe cumplir de manera gratuita. Entonces, ahora el Código General no precisa
qué hacer en este tipo de situaciones en que comenzamos con el curador bajo el régimen del CPC, pero luego hicimos transición hacia el CGP. Por tanto, el curador aquí inicia su labor con la legítima confianza de recibir unos honorarios, y por eso, a mi juicio, la labor que está cumpliendo aquí la curadora debe recibir unos honorarios tal como tenía su derecho al momento en que se posesiona. Por eso procedo a fijarle honorarios por la labor que prestó. Para ello voy a acudir al acuerdo 1518 de 2002, artículo 37, numeral primero, que se refiere a los honorarios de curadores, y señala: en los procesos, en la parte pertinente, procesos o asuntos sin cuantía de única instancia, los curadores ad litem recibirán entre 2 y 100 salarios mínimos legales diarios, y en los de 2 instancias entre 2 y 500 salarios mínimos legales diarios. Acudo a la norma de los procesos sin cuantía, teniendo en cuenta que otra circunstancia particular de este caso es que el demandante acudió al sistema de indemnización preestablecida, el caso en el cual pues no hay una cuantía determinada, y la indemnización preestablecida, que va de 3 a 100, pues perfectamente se mueve dentro de la mínima, la menor y la mayor cuantía. Por eso la regla que voy a aplicar aquí es la de los procesos sin cuantía. Así, fijo por concepto de honorarios la suma correspondiente a 40 salarios mínimos diarios. Esto es la suma de 1.041.640 pesos que deben ser pagados por la parte demandante, es decir, por Agrocampo. Esta decisión queda notificada en estrado. Muchas gracias, doctor. Aceptamos los honorarios. El tema aquí, quiero dejar claridad que dentro del proceso es que pues sí le pido a la señora curadora que nos expida cuenta de cobro, factura con todos los requisitos de ley. Si es cuenta de cobro con los soportes de seguridad social, porque pues esto tiene que ser girado y hago la claridad porque yo me he pasado en otros casos donde ha sido una dificultad, porque pues se tiene que cumplir con todos los requisitos para efectos de poder pagar los honorarios correspondientes. Entonces, teniendo en cuenta eso, hago esa claridad. Muchas gracias. No, conforme, doctor. Muchas gracias, señor. Bueno, entonces, no siendo más el motivo de la diligencia, la damos por finalizada. Ya vamos a firmar un acta en constancia de lo que ocurrió. Muchas gracias.